Capítulo 12. Piezas de rompecabezas que encajan. Hacia finales del verano oí, sin proponérmelo, una conversación que me sacó de mi estado de dichosa ignorancia. Cuando somos niños, casi nunca pensamos en el futuro. Esa inocencia nos deja libres para disfrutar como pocos adultos pueden hacerlo. El día que empezamos a preocuparnos por el futuro es el día que dejamos atrás nuestra infancia. Era de noche y la troupe había acampado en el margen de camino. Aventy me había pedido que practicara otro ejercicio de simpatía, la máxima de calor variante transferido al movimiento constante, o algo igual de pretencioso. Era difícil, pero había conseguido hacerlo encajar como una pieza de rompecabezas. Me había llevado unos 15 minutos, y por el tono de Aventy deduje que él había calculado que tardaría al menos 3 o 4 horas. Así que fui a buscarlo, en parte para que me pusiera más trabajo y en parte para pavonearme un poco. Lo encontré en el carromato de mis padres. Los oí a los tres mucho antes de verlos. Sus voces eran meros murmullos, la música distante que produce la conversación cuando está demasiado oscuro para hablar. Pero al acercarme oí claramente una palabra, Chandrian. Me paré en seco. Todos los miembros de la troupe sabíamos que mi padre estaba componiendo una canción. Llevaba más de un año sacándoles viejas historias y canciones a los habitantes de los pueblos en que parábamos a actuar. Durante meses recopiló historias sobre el Anre. Luego empezó a recopilar también antiguos cuentos de hadas, leyendas sobre ojancanos y engendros, y entonces empezó a hacer preguntas sobre los Chandrian. De eso hacía meses. En el último medio año había preguntado más sobre los Chandrian y menos sobre Lanre, Lyra y los demás. La mayoría de las canciones que mi padre componía estaban terminadas en una estación, mientras que en esta llevaba ya 2 años trabajando. También debes saber que mi padre nunca dejaba que nadie oyera ni una palabra, ni el más leve susurro de una canción hasta que consideraba que estaba lista para ser tocada. Solo le hacía confidencias a mi madre, pues mi madre intervenía en la composición de todas las canciones de mi padre. La gracia de la música era de mi padre, los mejores versos eran de mi madre. Cuando llevas ciclos o incluso meses esperando oír una canción, la expectación añade sabor. Pero al cabo de un año la emoción empieza a agriarse. Ya había pasado 1 año y medio y la gente se moría de curiosidad. Ocasionalmente eso daba pie a discusiones cuando, por ejemplo, sorprendían a alguien pasando demasiado cerca de nuestro carromato mientras mis padres trabajaban, de modo que me acerqué con sigilo al fuego de mis padres. Escuchar a hurtadillas es una costumbre deplorable, pero desde entonces he desarrollado otras peores. Gran cosa sobre ellos, oí decir a Ben, pero me alegró de poder hablar con un hombre culto sobre el asunto. La potente voz de barítono de mi padre contrastaba con la voz de tenor de Ben. Estoy harto de estos pueblerinos supersticiosos y... Alguien echó un tronco al fuego y el chisporroteo me impidió oír lo que dijo mi padre a continuación. Me acerqué lo más aprisa que pude y me agazapé bajo la larga sombra del carromato de mis padres. Como si persiguieran fantasmas con esta estación. Intentar recomponer esta historia es una quimera. Ojalá no la hubiera empezado nunca. No digas tonterías, intervino mi madre. Esta será tu mejor obra y tú lo sabes. Entonces, ¿crees que existe una historia original de la que proceden todas las demás? Preguntó Ben. ¿Crees que Lanre tiene una base histórica? Todo apunta a que sí, respondió mi padre. Es como mirar a una docena de nietos y ver que 10 de ellos tienen los ojos azules. Sabes que la abuela también tenía los ojos azules. Lo he hecho otras veces, se me da bien. Así fue como escribí Bajo las murallas, pero... Le oí suspirar. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Esta historia es más antigua, explicó mi madre. Es como si mirara a unos tataranietos. Y están esparcidos por todos los rincones del mundo, refunfuñó mi padre. Y cuando por fin encuentro a uno, tiene 5 ojos, 2 verdes, un azul, un castaño y otro verde ambarino. Y el siguiente solo tiene un ojo, que cambia de color. Así como voy a extraer conclusiones. Ben carraspeó. Una analogía inquietante.
concedió, pero no me importa que me interrogue sobre los Chandrian. He oído muchas historias a lo largo de los años. Lo primero que necesito saber es cuántos son, dijo mi padre. La mayoría de las historias afirman que 7, pero ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. En algunas son 3, otras 5, y en la caída de Felior son 13, uno por cada pontificato de Atur, y uno más por la capital. Eso sí lo sé, dijo Ben, son 7. De eso puedes estar seguro. De hecho, su mismo nombre lo dice. Chain significa 7. Chandian significa 7 de ellos. De ahí viene Chandrian. No lo sabía, repuso mi padre. Chain. ¿En qué idioma? ¿Esílico? Parece temán, comentó mi madre. Tienes buen oído, dijo Ben. En realidad es témico. Es unos 1000 años anterior al temán. Bueno, eso simplifica las cosas, oí decir a mi padre. Ojalá te lo hubiera preguntado hace un mes, y supongo que no sabrás por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Comprendí, por el tono de voz de mi padre, que no esperaba obtener una respuesta. Ese es el verdadero misterio, ¿no? Dijo Ben, con una risita. Supongo que eso es lo que los hace más temibles que el resto de los seres fantásticos de que hablan las historias. Un fantasma busca venganza, un demonio quiere tu alma, un engendro tiene hambre y frío. Eso los hace menos aterradores. Las cosas que entendemos podemos intentar controlarlas, pero los Chandrian aparecen como un rayo en un cielo despejado. Son pura destrucción, sin sentido y sin motivo. Mi canción tendrá las dos cosas, dijo mi padre con decisión. Creo que después de tanto tiempo he descubierto sus motivos. Los he deducido juntando partes de diferentes historias. Eso es lo más mortificante, tener la parte más difícil acabada y que todos esos pequeños detalles me causen tantos problemas. ¿Crees que lo sabes?, preguntó Ben intrigado. ¿Cuál es tu teoría? Mi padre soltó una risita. No, Ben. Tendrás que esperar, como los demás. Esta canción me ha hecho sudar mucho, y no voy a revelar su esencia hasta que esté terminada. Detecté desilusión en la voz de Ben cuando refunfuñó. Estoy seguro de que esto solo es una artimaña para que siga viajando con vosotros. No podré marcharme hasta que haya oído esa maldita canción. Entonces, ayúdanos a terminarla, terció mi madre. Las señales de los Chandrian son otra información clave que nos está costando mucho aclarar. Todo el mundo coincide en que hay señales que alertan de su presencia, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuáles son. Déjame pensar, dijo Ben. El fuego azul es evidente, por supuesto, pero no estoy seguro de si debe atribuirse en particular a los Chandrian. En algunas historias indica simplemente la presencia de demonios, en otras de seres fata o de cualquier tipo de magia. Conozco algunas en que también es una señal de presencia de partículas nocivas en el aire, aportó mi madre. Ah, sí, dijo mi padre. Mi madre asintió. Cuando una lámpara arde con llama azul, sabes que hay Grisu en la atmósfera. Dios mío, Grisu es una mina de carbón, dijo mi padre. Apaga la llama y piérdete en la oscuridad, o déjala arder y haz que explote todo. Eso me daría más miedo que los demonios. También admito el hecho de que ciertos arcanistas utilizan ocasionalmente velas o antorchas amañadas para impresionar a los aldeanos ingenuos, dijo Ben carraspeando con afectación. Mi madre rió. No olvides con quién estás hablando, Ben. Nosotros nunca le reprocharíamos a nadie su sentido de la teatralidad. De hecho, las velas azules quedarían muy bien la próxima vez que representemos Daeónica, si es que encuentras un par de algún sitio. Veré lo que puedo hacer, dijo Ben jocoso. Otras señales. Se supone que una es tener los ojos como las cabras, o no tener ojos, o tenerlos negros. Eso he oído a menudo. También he oído decir que las plantas se mueren cuando los Chandrian andan cerca. La madera se pudre, el metal se oxida, los ladrillos se desmenuzan. Hizo una pausa, aunque no sé si eso son varias señales o una sola. Ahora empiezas a entender los problemas que tengo, dijo mi padre con aire taciturno. Y por otra parte, está por determinar si todos comparten las mismas señales o si cada uno tiene las suyas. Ya te lo he dicho, dijo mi madre con exasperación. Una señal para cada uno. Es mucho más lógico. Es la teoría favorita de mi señora esposa, dijo mi padre, pero no encaja.
En la mayoría de las historias, la única señal es el fuego azul. En otras, hay animales que enloquecen y, en cambio, no hay fuego azul. En otras, hay un hombre con ojos negros y animales que enloquecen y fuego azul. Ya te he dicho cómo interpretarlo, dijo ella. Su tono irritado indicaba que mis padres ya habían mantenido otras veces esa discusión. No tienen por qué aparecer siempre juntos. Podrían ir en grupo de 3 o de 4. Si uno de ellos hace que se apague el fuego, parecerá lo mismo que si todos ellos hicieran apagarse el fuego. Eso explicaría las diferencias entre las historias, diferentes números y diferentes señales, dependiendo de los grupos que formen. Mi padre masculló algo. Tienes una esposa muy inteligente, Arl, dijo Ben suavizando la tensión. ¿Por cuánto me la venderías? La necesito para trabajar, desgraciadamente. Pero si te interesa alquilármela por una breve temporada, estoy seguro de que podríamos llegar a un... Se oyó un golpetazo blando, seguido de una risita y un quejido de mi padre. ¿Se te ocurre alguna otra señal? Dicen que son fríos al tacto, aunque no me explico cómo pueden saberlo. He oído que el fuego no arde cuando está cerca, aunque eso contradice directamente lo del fuego azul. Podría... El viento sopló más fuerte, agitando los árboles. El susurro de las hojas no me dejó oír lo que decía Ben. Aproveché el ruido para acercarme sigilosamente un poco más al carromato y estar enyuntados a las sombras, aunque no sé si significa eso. Oí decir a mi padre cuando amainó el viento. Ben emitió un gruñido. Yo tampoco lo sé. Oí una historia en la que los descubrían porque sus sombras apuntaban en una dirección ilógica, hacia la luz, y otra en la que a uno de ellos lo llamaban adumbrado, algo así como fulanito el adumbrado. Vaya, no logro recordar el nombre. Hablando de nombres, esa es otra cosa con la que tengo problemas, dijo mi padre. He recopilado un par de docenas y me gustaría que me dieras tu opinión. La mayoría... Mira, Arl, lo interrumpió Ben. Te agradecería que no los dijeras en voz alta. Me refiero a los nombres propios. Si quieres, puedes escribirlos en el suelo, o voy a buscar una pizarra, pero prefiero que no los pronuncies. Ya sabes lo que dicen, más vale prevenir que curar. Se hizo un profundo silencio. Me quedé quieto, con un pie en alto, temiendo que me hubieran oído. No me mires así, dijo Ben con irritación. Es que nos has sorprendido, Ben, dijo la dulce voz de mi madre. No pareces una persona supersticiosa. No lo soy, dijo Ben. Soy prudente, que no es lo mismo. Claro, concedió mi padre. Yo nunca... Guárdate eso para tus clientes, Arl. Le cortó bien de disimular su enfado. Eres demasiado buen actor para que se te note, pero sé muy bien cuando alguien me considera un chiflado. Es que no me lo esperaba, Ben, se disculpó mi padre. Eres una persona culta, y yo estoy harto de la gente que toca hierro y derrama la cerveza en cuanto menciona a los Chandrian. Solo estoy reconstruyendo una historia, no juego con las artes oscuras. Bueno, escuchadme bien. Me caéis demasiado bien para dejar que penséis que soy un viejo chiflado, dijo Ben. Además, después quiero hablar con vosotros de un asunto y necesito que me toméis en serio. El viento siguió aumentando y aproveché el ruido para recorrer el trozo que me faltaba. Bordé con sigilo el carromato de mis padres y me asomé entre un velo de hojas. Estaban los tres sentados alrededor del fuego, Ben encima de un tocón, acurrucado bajo su capa, marrón y deshilachada. Mis padres enfrente de él, mi madre recostada sobre mi padre, con una manta que los cubría a los dos. Ben cogió una jarra de arcilla, llenó una taza de cuero y se la dio a mi madre. Cuando habló, le salió vaho por la boca. ¿Qué sienten en Natur con relación a los demonios? Preguntó. Les tienen miedo. Mi padre se dio unos golpecitos en la sien. Tanta religión les restablece el cerebro. ¿Y en Vintas? Preguntó Ben. Muchos son telinos. ¿Sienten lo mismo? Mi madre sacudió la cabeza. Piensan que es un poco absurdo. Sus demonios son metafóricos. Entonces, ¿de qué tienen miedo por la noche en Vintas? De los Fata, contestó mi madre. Mi padre dijo al mismo tiempo, de los Draugar. Ambos tenéis razón, dependiendo de la región del país, dijo Ben. Y aquí, en la mancomunidad,
La gente se muere de risa cuando alguien menciona cualquiera de esas dos cosas. Señaló los árboles con un amplio movimiento del brazo. Pero aquí, cuando llega el otoño, todos se cuidan de no atraer la atención de los engendros. Sí, tienes razón, concedió mi padre. Para ser un buen artista tienes que conocer a tu público. Sigues pensando que estoy loco, dijo Ben risueño. Mira, si mañana entráramos en Viren y alguien te dijera que hay engendros en los bosques, ¿le creerías? Mi padre negó con la cabeza. ¿Y si te lo dijeran dos personas? Mi padre volvió a negar. Ben se inclinó hacia adelante. ¿Y si una docena de personas te dijeran, muy serias, que había engendros en los campos de cultivo comiendo? Claro que no les creería, dijo mi padre con enfado. Es ridículo. Claro que lo es, concedió Ben levantando un dedo. Pero la cuestión es esta. ¿Entrarías en el bosque? Mi padre se quedó pensativo y muy quieto. Ben asintió. Sería una temeridad ignorar las advertencias de medio pueblo. Aunque vosotros no creáis en las mismas cosas que ellos, si no teméis a los engendros, ¿a qué teméis? A los osos, a los bandidos. Unos temores muy sensatos, tratándose de artistas itinerantes, observó Ben, unos temores que los aldeanos no entienden. Cada lugar tiene sus pequeñas supersticiones, y todo el mundo se ríe de lo que piensa la gente que vive al otro lado del río. Los miro con seriedad. ¿Pero algunos de los dos ha oído una canción humorística sobre los Chandrel? Apuesto un penique a que no. Mi madre negó con la cabeza tras un momento de reflexión. Mi padre dio un largo trago antes de imitarla. Mirad, yo no digo que los Chandrian estén ahí fuera, surgiendo como rayos de un cielo despejado, pero los temen en todas partes. Normalmente eso tiene una explicación. Ben sonrió e inclinó su taza de arcilla, tirando al suelo las últimas gotas de cerveza. Y los nombres son cosas extrañas, peligrosas, prosiguió el arcanista mirando con fijeza a mis padres. Eso lo sé muy bien porque soy un hombre culto, y si también soy un poco supersticioso. Se encogió de hombros. Bueno, eso es asunto mío. Soy viejo, tenéis que ser tolerantes conmigo. Mi padre asintió, pensativo. Es curioso, nunca me había fijado en que todo el mundo trata igual a los Chandria. Debí percatarme de ello antes. Sacudió la cabeza como si quisiera despejarse. Supongo que podemos dejar lo de los nombres para más adelante. ¿Qué era eso de lo que querías hablarnos? Me preparé para escabullirme antes de que me descubrieran, pero lo que dijo Ben a continuación me dejó paralizado y no pude dar ni un paso. Seguramente no os habréis dado cuenta, porque sois sus padres, pero vuestro joven Wout es muy inteligente. Ben se sirvió más cerveza y le ofreció la jarra a mi padre, que la rechazó. De hecho, inteligente es poco, poquísimo. Mi madre miró a Ben por encima del borde de su taza. Eso lo sabe cualquiera que haya pasado cierto tiempo con el chico, Ben. No sé por qué tendría que sorprenderle a nadie, y menos a ti. Creo que no sois plenamente conscientes de la situación, continuó Ben, estirando las piernas hasta que casi tocó el fuego con los pies. ¿Le costó mucho aprender a tocar el laúd? Mi padre se mostró un poco sorprendido por el repentino cambio de tema. No mucho. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía? Mi padre se tiró un poco de la barba. En medio del silencio, la voz de mi madre sonó como una flauta. 8. Piensa en cuando tú empezaste a tocar. ¿Te acuerdas de qué edad tenías? ¿Te acuerdas de la clase de dificultades que encontraste? Mi padre seguía tirándose de la barba, pero ahora tenía una expresión más reflexiva y la mirada distante. Aventi continuó. Estoy convencido de que aprendió cada acorde, cada digición a la primera, sin vacilar y sin protestar, y que cuando cometía un error nunca volvía a repetirlo. ¿Me equivoco? Mi padre parecía un poco perturbado. Sí, más o menos, pero le costaba, igual que a todo el mundo. Tenía especial dificultad con el mi. Le costaba mucho el mi menor y el mi mayor. Mi madre intervino con voz queda. Yo también lo recuerdo, cariño, pero creo que eso era porque tenía la mano muy pequeña. Era un crío. Estoy seguro de que no tardó en superar ese impedimento, dijo Ben. Tiene unas manos maravillosas. Mi madre las habría llamado manos de mago. Mi padre sonrió. Las ha heredado de su madre, delicadas pero fuertes, perfectas para fregar cacharros. ¿Verdad, mujer? Mi madre le dio un manotazo. Luego le cogió una mano a su esposo
y se la abrió para enseñársela a Ben. Mi hijo tiene las mismas manos que su padre, elegantes y suaves, perfectas para seducir a las hijas de los nobles. Mi padre quiso protestar, pero ella no le hizo caso. Con esos ojos y esas manos no habría ni una sola mujer a salvo en el mundo cuando mi hijo empiece a correr detrás de las faldas. Cuando empiece a cortejar doncellas, querida, la corrigió mi padre. No discutamos sobre matices de significado, repuso ella. No es más que una persecución, y creo que compadezco a las mujeres castas que huyen y se pierden al final de la carrera. La dio ligeramente la cabeza y mi padre se inclinó y la besó en la comisura de los labios. Amén, dijo Ben levantando su taza. Mi padre rodeó a mi madre con un brazo y le dio un apretón. Sigo sin saber a dónde quieres llegar, Ben. Todo lo que hace, lo hace así, rápido como el rayo y sin apenas cometer errores. Seguro que sabe de memoria todas las canciones que le habéis cantado alguna vez. Sabe mejor que yo lo que hay en mi carromato. Cogió la jarra y le quitó el tapón de corcho. Pero no es simple memorización. El chico entiende las cosas. La mitad de lo que yo me había propuesto enseñarle ya lo había descubierto él por sus propios medios. Ben volvió a llenarle la taza a mi madre. Tiene 11 años. ¿Conocéis a algún niño de su edad que hable como él? En parte, eso es consecuencia de vivir en un ambiente tan liberal. Ben señaló los carromatos. Sin embargo, lo que más interesa a la mayoría de los niños de 11 años es aprender a jugar a cabrillas en el río y a hacer girar un gato sujetándolo por la cola. Mi madre soltó una risa cantarina, pero Aventy seguía muy circunspecto. Hablo en serio. He tenido alumnos mayores que él, a los que les habría encantado hacerlo la mitad de bien. Sonrió. Si yo tuviera sus manos y una cuarta parte de su ingenio, dentro de un año me estarían sirviendo en bandejas de plata. Se produjo un silencio. Mi madre dijo en voz baja: recuerdo cuando no era más que un crío y empezaba a caminar. Siempre estaba mirándolo todo, con unos ojos brillantes y claros que parecía que quisieran absorber el mundo entero. Le temblaba un poco la voz. Mi padre la abrazó y ella recostó la cabeza en su pecho. El siguiente silencio fue más largo. Estaba a punto de escabullirme cuando mi padre dijo: ¿qué propones que hagamos? Su voz era una mezcla de preocupación y orgullo paternal. Ben esbozó una sonrisa amable. Solo que penséis en las opciones que queréis ofrecerle cuando llegue el momento. Vuestro hijo dejará su huella en el mundo como uno de los mejores. ¿Uno de los mejores qué?, preguntó mi padre. Lo que él quiera. Si se queda aquí, estoy seguro de que se convertirá en el próximo Ilian. Mi padre sonrió. Ilian es el héroe de los artistas itinerantes, el único Edenaru verdaderamente famoso de toda la historia. Todas nuestras mejores y más antiguas canciones hablan de él. Es más, cuando la leyenda que Ilian fue quien reinventó el laúd. Ilian era maestro luthier y transformó el arcaico, frágil y poco manejable laúd de corte en el maravilloso y versátil laúd de 7 cuerdas que utilizamos hoy en día. Esas mismas historias aseguran que el laúd de Ilian tenía 8 cuerdas. Ilian, me gusta esa idea, dijo mi madre. Vendrían reyes de muy lejos a oír tocar a mi pequeño Quob. Su música pasaría a las riñas de taberna y las guerras de fronteras, dijo Ben sonriendo. Mujeres salvajes, añadió mi padre entusiasmado, posarían los pechos en su cabeza. Hubo un silencio atónito. Entonces mi madre dijo, despacio, con tono amenazante: querrás decir, bestias salvajes posarían la cabeza en su regazo. Ah, sí. Ben tosió y continuó. Si decide hacerse arcanista, estoy seguro de que conseguirá un cargo en la corte antes de cumplir 24 años. Si se le mete en la cabeza ser comerciante, medio mundo será suyo antes de morir. Mi padre arrugó la frente. Ben sonrió y dijo: no te preocupes por esa última opción. Tu hijo es demasiado curioso para ser comerciante. Ben hizo una pausa, como si escogiera con mucho cuidado las palabras que iba a decir a continuación. Lo aceptarían en la universidad. No por su edad, por supuesto. En teoría no lo aceptan hasta los 17 años, pero no tengo ninguna duda de que... No oí el resto de la frase. La universidad. Para mí la universidad era como la corte de los Fata para la mayoría de los niños, un lugar mítico reservado para soñar con él. Una escuela de tamaño de una ciudad pequeña, una biblioteca con 10 veces 10.000 libros,
personas que sabían la respuesta a tantas preguntas como se ocurriera formular. Cuando volvía a prestarles atención, estaban callados. Mi padre miraba a mi madre, que seguía acurrucada bajo su brazo. ¿Qué te parece, mujer? ¿Acaso te acostaste con algún dios vagabundo hace 12 años? Eso resolvería nuestro pequeño misterio. Y el hecho de que ninguno de los dos tiene el cabello rojo como él. Mi madre le dio un manotazo y se quedó pensativa. Ahora que lo pienso, una noche, hace unos 12 años, se me acercó un hombre, me cubrió de besos y de acordes de laúd. Me robó la honra y me raptó. Qué raro decirlo así. Hizo una pausa, pero no tenía el pelo rojo. No pudo ser él. Sonrió traviesa a mi padre, que se quedó un poco turbado. Entonces mi madre le dio un beso y él se lo devolvió. Así es como me gusta recordarlos todavía hoy. Me marché sin hacer ruido, con la cabeza llena de ideas sobre la universidad. Capítulo 13. Interludio. Sangre bajo la piel. En la posada Roca de Guía reinaba el silencio. Rodeaba a los dos hombres que estaban sentados a una mesa en una habitación, por lo demás vacía. Quoth había dejado de hablar, y si bien parecía que estuviera mirándose las manos entrelazadas, en realidad su pensamiento estaba muy lejos de allí. Cuando finalmente levantó la cabeza, casi pareció sorprenderle encontrar a Cronista sentado al otro lado de la mesa, con la pluma suspendida sobre el tintero. Quoth exhaló un suspiro y le hizo una seña a Cronista para que dejara de escribir. El escribano obedeció y secó el plumín con un trapo limpio antes de dejar la pluma sobre la mesa. «Necesito beber algo», anunció de pronto Quoth, como si eso le sorprendiera. «No acostumbro a hablar tanto últimamente y tengo la boca seca». Se levantó de la mesa con un ágil movimiento y se dirigió hacia la barra entre el laberinto de mesas vacías. «Puedo ofrecerte de todo: cerveza negra, vino blanco, sidra con especias, chocolate, café». Cronista arqueó una ceja. «¿Tienes chocolate? ¡Qué maravilla! No esperaba encontrar una cosa así tan lejos de...». Carraspeó educadamente. «Bueno, de ninguna parte». «Aquí, en la Roca de Guía, tenemos de todo», dijo Quoth, con un ademán que abarcó la vacía estancia. «Excepto clientes, por supuesto». Sacó una jarra de barro cocido de debajo de la barra y la puso encima con un ruido hueco. Suspiró y gritó: «Bast, trae un poco de sidra, ¿quieres?». Detrás de las puertas que había al fondo del local sonó una inteligible respuesta. «Bast», dijo Quoth con fastidio, pero al parecer demasiado bajo para que lo oyeran. «Mueve el culo y baja a buscarla», gritó la voz desde el sótano. «Estoy ocupado». «¿Tienes un empleado?», preguntó Cronista. Quoth se acodó en la barra y sonrió con indulgencia. Pasados unos instantes, al otro lado de la puerta, se oyó a alguien con botas de suela dura que subía una escalera de madera. Entonces apareció Bast, murmurando por lo bajo. Vestía con sencillez una camisa negra de manga larga, remetida en unos pantalones negros remetidos en unas botas negras de piel blanda. Tenía una cara de facciones afiladas y delicadas, casi hermosa, con unos asombrosos ojos azules. Llevó una jarra a la barra, caminaba con una elegancia extraña que no resultaba desagradable. «¿Un cliente?», dijo con reproche. «¿Y no podías bajar a buscarla tú? Estaba leyendo Celum Tincture. Llevas casi un mes insistiendo en que lo lea. ¿Sabes qué les hacen en la universidad a los alumnos que escuchan a sus maestros a hurtadillas, Bast?», preguntó Quoth con aire de superioridad. Bast se puso unas manos en el pecho y empezó a declarar su inocencia. «Bast». Quoth lo miró con severidad. Bast cerró la boca y por un instante pareció que intentaría ofrecer una excusa, pero entonces dejó caer los hombros. «¿Cómo lo has sabido?». Quoth rió. «Llevas una eternidad evitando ese libro. O te has convertido de repente en un alumno excepcionalmente aplicado, o estabas haciendo algo que no debías». «¿Qué les hacen en la universidad a los alumnos que escuchan a hurtadillas?», preguntó Bast intrigado.
No tengo ni idea. A mí nunca me pillaron. Creo que obligarte a sentarte y escuchar el resto de mi historia será suficiente castigo. Pero, ¿qué modales? Añadió Quoth, volviéndose hacia la taberna. Estamos desatendiendo a nuestro invitado. Cronista estaba cualquier cosa menos aburrido. Tan pronto como Bast entró en la habitación, Cronista había empezado a observarlo con curiosidad. A medida que avanzaba la conversación, la expresión de Cronista iba volviéndose más desconcertada e intensa. Para ser justos, deberíamos aclarar algo sobre Bast. A primera vista parecía un joven del montón, aunque atractivo. Pero tenía algo especial. Llevaba unas botas negras de piel blanda, por ejemplo. Al menos eso era lo que veías si lo mirabas. Pero si le mirabas en el rabillo del ojo y si él estaba de pie bajo la sombra adecuada, lo que veías era completamente diferente. Y si tenía cierto tipo de mente, el tipo de mente que ve realmente lo que mira. Quizá notaras que tenía unos ojos extraños. Si tu mente tenía el excepcional talento de no dejarse engañar por sus propias expectativas, quizá vieras algo más en esos ojos, algo extraño y maravilloso. ¿Pero qué? Es por eso por lo que Cronista había estado mirando con fijeza al joven pupilo de Quoth, tratando de decidir qué era eso que le hacía parecer diferente. Cuando terminó la conversación entre Quoth y Bast, la mirada de Cronista podía describirse como intensa por lo menos, por no decir grosera. Cuando Bast se dio la vuelta, Cronista abrió mucho los ojos y desapareció el escaso color de su cara. Cronista metió una mano debajo de su camisa y se arrancó algo que llevaba colgado del cuello. Lo puso encima de la mesa, tan lejos como alcanzaba su brazo entre él y Bast. Todo eso lo hizo en una milésima de segundo, y sin que sus ojos se apartaran del joven moreno que estaba junto a la barra. El rostro de Cronista reflejaba serenidad cuando apretó firmemente el disco de metal contra la mesa. «Hierro», dijo. Su voz tenía una extraña resonancia, como si fuera una orden que había que obedecer. Bast se dobló por la cintura, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Estiró los labios mostrando los dientes e hizo un ruido entre un gruñido y un grito. Moviéndose con una velocidad sinuosa y nada natural, se llevó una mano a la nuca y se puso en tensión para enderezarse. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, asombrosamente, Quoth había sujetado a Bast por la muñeca con una mano de largos dedos. Sin notarlo o sin importarle, Bast se lanzó hacia Cronista, pero se quedó clavado, como si la mano de Quoth fuera un grillete. Bast forcejeó violentamente para soltarse, pero Quoth permaneció de pie detrás de la barra, con un brazo estirado, inmóvil como el acero o la piedra. «¡Quieto!». La voz de Quoth hendió el aire como un precepto y sus palabras resonaron en el silencio que se produjo a continuación, furiosas y afiladas. «No voy a permitir peleas entre mis amigos. Ya he perdido demasiado sin ellas». Miró a Cronista. «Deshaz eso o lo romperé yo». Cronista se quedó quieto un instante, impresionado. Entonces movió los labios y con un ligero temblor apartó la mano del círculo de metal mate que había puesto sobre la mesa. La tensión desapareció del cuerpo de Bast y por un instante quedó lánguido como una muñeca de trapo. Quoth seguía sujetándolo desde detrás de la barra, tembloroso. Bast consiguió enderezarse y apoyarse en la barra. Quoth lo miró a los ojos y le soltó la muñeca. Bast se dejó caer en un taburete sin dejar de mirar a Cronista. Se movía con cuidado, como quien tiene una herida reciente. Y había cambiado. Los ojos que observaban a Cronista todavía eran de un asombroso azul marino, pero no había ni pizca de blanco en ellos. Eran como piedras preciosas, o como una honda charca del bosque, y en lugar de las botas negras de piel blanda, tenía unas elegantes y hendidas pezuñas. Quoth le hizo una seña imperiosa a Cronista para que se acercara. Entonces se volvió y agarró 2 vasos de cristal grueso y una botella, aparentemente al azar. Puso los vasos en la barra mientras Bast y Cronista se miraban con recelo. «Bueno», dijo Quoth con enfado, «ambos habéis actuado de forma comprensible, pero eso no significa que ninguno de los dos os hayáis comportado correctamente, así que será mejor que empecemos de nuevo».
Respiró hondo. Bast, te presento a de Ivan Loches, también conocido como cronista. Sin duda alguna, un gran narrador, recordador y recopilador de historias. Además, si no me equivoco, consumado miembro del arcano relar, como mínimo, y una de las quizá 2 veintenas de personas en el mundo que conocen el nombre del hierro. Sin embargo, prosiguió Quoth, pese a todas esas virtudes, parece un poco ingenuo con relación a los usos mundanos, como demuestra su absoluta falta de ingenio al emprender un ataque casi suicida contra el que supongo que es el primer ser fata que ha tenido la suerte de ver. Cronista permaneció quieto durante la presentación, observando a Bast como si fuera una serpiente. Cronista, te presento a Bastas, hijo de Remen, príncipe del crepúsculo y del Telwid Mael, el alumno más inteligente, es decir, el único alumno al que he tenido la desgracia de instruir, seductor, barman y, no menos importante, amigo mío, quien en sus 150 años de vida, por no mencionar mis casi 2 años de tutela personal, ha conseguido no aprender unos cuantos hechos importantes. El primero es atacar a un miembro del arcano lo bastante hábil para realizar un vínculo de hierro es una estupidez. Él me ha atacado a mí, protestó Bast acalorado. Quoth lo miró con frialdad. Yo no he dicho que tu reacción no estuviera justificada. He dicho que es una estupidez. Le habría ganado. Es muy probable. Pero habría resultado herido, y él habría resultado herido o muerto. ¿No recuerdas que te lo he presentado como mi invitado? Bast no dijo nada, pero su expresión seguía siendo beligerante. Muy bien, dijo Quoth con crispada jovialidad. Ya os he presentado. Encantado, dijo Bast con frialdad. Igualmente, replicó Cronista. No hay ninguna razón para que vosotros dos no seáis amigos, continuó Quoth con irritación. Y así no es como se saludan los amigos. Dense un beso, perras. No. Bast y Cronista se miraron a los ojos, pero no se movieron. Quoth dijo en voz baja. Si no acabáis con esta estupidez, podéis marchar los dos ahora mismo. Uno lo hará con un pequeño fragmento de la historia y el otro podrá empezar a buscarse otro maestro. Si hay algo que no voy a tolerar es el delirio del orgullo. La intensidad de la débil voz de Quoth hizo que las otras dos dejaran de mirarse. Y cuando se volvieron y lo miraron, les pareció que detrás de la barra había alguien muy diferente. El jovial posadero había desaparecido, y en su lugar había un personaje fiero y misterioso. «¡Qué joven es!», se dijo Cronista admirado. «No puede tener más de 25 años. ¿Cómo no me di cuenta antes? Me partiría con las manos como si fuera una astilla para encender el fuego. ¿Cómo puede tomarlo como un posadero, ni que fuera un instante?» Entonces reparó en los ojos de Quoth. Se habían vuelto de un verde tan oscuro que parecían negros. «Es a él a quien he venido a ver», se dijo. «Este es el hombre que ha aconsejado a reyes y que ha recorrido viejos caminos sin otra guía que su ingenio. Este es el hombre cuyo nombre tanto han elogiado como maldecido en la universidad». Quoth miró con fijeza a Cronista y luego a Bast. Ninguno de los dos pudo sostenerle mucho rato la mirada. Tras una pausa incómoda, Bast ofreció su mano. Cronista vaciló un instante antes de alargar un brazo rápidamente, como si metiera la mano en el fuego. No pasó nada. Ambos parecían un tanto sorprendidos. Asombroso, ¿verdad?, observó Quoth con un tono mordaz. 5 dedos y sangre bajo la piel. Casi se diría que al otro lado de esa mano había una persona. El sentimiento de culpa se reflejó en el semblante de los dos hombres. Se soltaron la mano. Quoth vertió el líquido de la botella verde en los vasos. Ese sencillo gesto lo cambió. Se fue apagando hasta ser el de antes, hasta que no quedó casi nada del hombre de ojos oscuros que estaba detrás de la barra hace solo un instante. Cronista se quedó un momento sin saber qué hacer mientras contemplaba al posadero, que tenía una mano envuelta en un trapo de hilo. Bueno, Quoth les acercó los vasos. Coged vuestras bebidas, sentaos a una mesa y hablad. Cuando vuelva, no quiero encontrar ningún cadáver, ni el edificio en llamas, ¿de acuerdo?
Bast sonrió turbado mientras Cronista tomaba los vasos y volvía a la mesa. Bast lo siguió, y antes de sentarse, regresó a la barra y cogió también la botella. No os paséis con eso, los previno Quoth antes de desaparecer en la cocina. No quiero oíros reír mientras cuento mi historia. Los dos hombres iniciaron una tensa y titubeante conversación, y Quoth se fue a la cocina. Regresó unos minutos más tarde con queso y una hogaza de pan moreno, pollo y salchichas fríos, mantequilla y miel. Se trasladaron a una mesa más grande. Quoth sacó las bandejas, volvió a ser el animado posadero de siempre. Cronista lo miraba con disimulo. Le costaba creer que ese hombre que tarareaba y contaba las salchichas pudiera ser la misma persona que estaba detrás de la barra unos minutos atrás, con esos ojos oscuros y terribles. Sí, eso ya lo dijiste. Mientras Cronista cogía su papel y sus plumas, Quoth estudió el ángulo de los rayos de sol que entraban por la ventana con gesto pensativo. Al final se volvió hacia Bast y dijo: ¿Has oído mucho? Casi todo, Reshi, confesó Bast sonriente. Tengo buen oído. Estupendo. No tenemos tiempo para retroceder. Inspiró hondo. Sigamos, pues. Preparaos, porque ahora la historia da un giro hacia abajo. Todo se vuelve más oscuro y aparecen nubes en el horizonte. Tomemos agua. Capítulo 14. El nombre del viento. El invierno es la época del año floja para las troupes itinerantes, pero a Venti le sacó provecho y se puso a enseñarme simpatía en serio. Sin embargo, como suele pasar, especialmente tratándose de niños, lo que yo había imaginado era mucho más emocionante que la realidad. No sería correcto que dijera que la simpatía me decepcionó, pero la verdad es que me decepcionó. No coincidía en el concepto que yo tenía de la magia. Resultaba útil, eso no podía negarse. Ben utilizaba la simpatía para iluminar nuestros espectáculos. Con simpatía se podía hacer fuego sin pedernal, o levantar pesos sin necesidad de utilizar aparatosas cuerdas y poleas. Pero el día que nos conocimos, Ben había llamado al viento. Eso no era mera simpatía, eso era magia de los libros de cuentos. Ese era el secreto que yo más anhelaba descubrir. El deshielo primaveral había quedado atrás, y la troupe recorría los bosques y los campos de la región occidental de la mancomunidad. Yo viajaba, como de costumbre, en la parte delantera del carromato de Ben. El verano había decidido presentarse de nuevo, y el campo estaba verde y crecido. Llevábamos cerca de 1 hora tranquilos. Ben dormitaba con las riendas sueltas en una mano, cuando el carromato golpeó una piedra, y nos sacó a ambos de nuestros respectivos ensueños. Ben se enderezó en el asiento y se dirigió a mí en un tono que yo tenía clasificado como «tengo un enigma para ti». ¿Cómo haría servir un hervidor lleno de agua? Miré alrededor y vi una gran piedra en el margen del camino. La señalé. El sol debe de haber calentado esa piedra. La vincularía al agua del hervidor y utilizaría el calor de la piedra para llevar el agua a ebullición. ¿Piedra o agua? No es un vínculo muy eficaz. Me respondió Ben. Solo 1/15 parte acabaría calentando el agua. Funcionaría, de acuerdo, pero es una chapuza. Tú puedes hacerlo mejor, Elir. Entonces empezó a gritar a Alfa y a Beta, una señal de que estaba de un humor excelente. Los animales se lo tomaron con más calma que nunca, pese a que Ben los acusó de cosas que estoy seguro de que ningún asno, y mucho menos Beta, que tenía una moral impecable, jamás ha hecho voluntariamente. Ben se interrumpió en plena inventiva y me preguntó: ¿cómo derribarías ese pájaro? Señaló un halcón que sobrevolaba un campo de trigo que había a un lado del camino. No creo que lo derribara. No me ha hecho nada. Hipotéticamente. Eso digo, hipotéticamente no lo derribaría. Ben rió. Bien dicho, Elir. Pero exactamente,
¿Cómo no lo harías? Detalles, por favor. Le pediría a Teren que lo derribara. Ben asintió, pensativo. Muy bien, muy bien. Sin embargo, es un asunto entre el pájaro y tú. Ese halcón, lo señaló indignado, ha insultado a tu madre. Ah, entonces mi honor exige que defienda personalmente el buen nombre de mi madre. Claro que sí. ¿Tengo a mano una pluma? No. Telu, dame paciencia para no... Ben me miró con desaprobación y me guardé lo que iba a decir. No te gusta ponerme las cosas fáciles, ¿verdad? Es una costumbre molesta que cogí de un estudiante demasiado listo para su propio bien. Sonrió. ¿Qué podrías hacer si tuvieras una pluma? La vincularía al pájaro y lo enjabonaría con jabón de lejía. Ben arrugó la frente. ¿Con qué tipo de vínculo? Químico, seguramente un segundo catalizador. Hizo una pausa. Un segundo catalizador. Se rascó la barbilla. ¿Para disolver el aceite que suaviza la pluma? Asentí. Ben miró al pájaro. No se me había ocurrido, dijo con un deje de admiración. Lo tomé como un cumplido. Sin embargo, volvió a mirarme. No tienes plumas. ¿Cómo lo haces bajar? Cavilé unos minutos, pero no se me ocurrió nada. Decidí probar suerte y cambiar el rumbo de la lección. Llamaría al viento, dije con indulgencia, y le haría derribar al pájaro. Ben me miró como dándome a entender que sabía exactamente lo que me traía entre manos. ¿Y cómo harías eso, Elir? Me pareció intuir que Ben estaba dispuesto, por fin, a revelarme el secreto que había guardado todo el invierno. Al mismo tiempo tuve una idea. Inspiré hondo y pronuncié unas palabras para vincular el aire de mis pulmones al aire de fuera. Fijé el alar en mi mente, puse el pulgar y el índice delante de los labios fruncidos y soplé entre ellos. Noté una débil ráfaga de viento detrás de mí que me alborotó el cabello y tensó brevemente la lona que cubría el carromato. Quizás solo fuera una coincidencia, pero de todas formas, una sonrisa exultante se apoderó de mi cara. Por unos instantes no hice sino sonreír como un loco mirando a Ben, que me observaba a su vez con incredulidad. Entonces noté que algo me oprimía el pecho, como si estuviera baja el agua. Pues sacaste el aire de tus pulmones, mijo. Intenté aspirar, pero no pude. Un poco aturdido, seguí intentándolo. Era como si me hubiera caído de espaldas y me hubiera quedado sin aire en los pulmones. De pronto comprendí qué había hecho. Noté un súbito sudor frío y desesperado. Agarré a Ben por la camisa, apuntándome el pecho y el cuello, y la boca abierta. La expresión de Ben pasó de perplejidad al pánico. Reparé en lo quieto que estaba todo. No se movía ni una brizna de hierba. Hasta el ruido que hacía el carromato parecía amortiguado como si pasara a lo lejos. El terror se apoderó de mi mente y borró todos mis pensamientos. Empecé a arañarme el cuello, abriéndome la camisa. Oía los latidos de mi corazón. Intentaba respirar, pero un fuerte dolor me oprimía el pecho. Moviéndose más deprisa de lo que jamás lo había visto moverse, Ben me agarró por los jirones de la camisa y saltó del asiento del carromato. Aterrizando en la hierba del aire del camino, me tiró al suelo con tanta fuerza que, de haber tenido algo de aire en los pulmones, me lo habría sacado. Me revolcaba a ciegas y las lágrimas resbalaban por mi cara. Sabía que iba a morir. Me ardían los ojos. Arañé frenéticamente el suelo con unas manos entumecidas y frías como el hielo. Oí gritar a alguien, pero los gritos parecían muy lejanos. Ben se arrodilló a mi lado, pero el cielo se estaba oscureciendo detrás de él. Ben parecía casi enanejado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Entonces me miró. Solo recuerdo sus ojos, que parecían distantes y llenos de un poder terrible, desapasionados y fríos. Me miró, movió los labios, invocó al viento. Me estremecí como una hoja en una tormenta y oí un trueno negro. Lo siguiente que recuerdo es que Ben me ayudó a levantarme. Me pareció ver que paraban otros carromatos y que la gente nos miraba con curiosidad. Mi madre salió de su carromato y antes de que llegara al nuestro, Ben fue a hablar con ella, riendo y tranquilizándola. No oí qué le decía, porque estaba concentrado en respirar hondo. Los otros carromatos reemprendieron la marcha y sin decir nada seguía a Ben al suyo. Hizo como si estuviera muy entretenido arreglando las cuerdas que sujetaba la luna. Me recompuse y le ayudé lo mejor que pude hasta que hubo pasado el último carromato de la troupe.
Cuando levanté la cabeza, Ben me miró furioso. ¿En qué estabas pensando?, me dijo en voz baja. ¿En qué? Dime. ¿En qué estabas pensando? Yo nunca lo había visto tan alterado. Estaba muy tenso, como si todo su cuerpo formara un nudo de rabia, y temblaba. Echó un brazo hacia atrás para pegarme y se controló. Un instante después dejó caer la mano al lado del cuerpo. Empezó a moverse metódicamente, comprobando el estado de las últimas cuerdas, y luego subió al carromato. Como no sabía qué otra cosa hacer, lo seguí. Ben sacudió las riendas, y Alfa y Beta echaron a andar. Éramos los últimos de la caravana. Ben dirigía la vista al frente. Me palpé la pechera desgarrada de la camisa. Nos rodeaba un tenso silencio. Lo que había hecho era una tremenda estupidez. Al vincular mi aliento al aire que me rodeaba, había provocado que me fuera imposible respirar. Mis pulmones no tenían suficiente fuerza para desplazar tanto volumen de aire. Habría necesitado una caja torácica como un fuelle de hierro. Habría tenido la misma suerte si hubiera intentado beberme un río o levantar una montaña. Viajamos unas 2 horas en medio de un silencio incómodo. El sol acariciaba las copas de los árboles cuando por fin Ben aspiró hondo y soltó el aire con un suspiro explosivo. Me pasó las riendas. Cuando lo miré, me di cuenta por primera vez de lo mayor que era. Yo ya sabía que Ben estaba a punto de cumplir su tercera veintena, pero hasta ese momento nunca había aparentado la edad que tenía. Antes le he mentido a tu madre, Quoth. Nos ha visto y estaba preocupada por ti. Mientras hablaba, no apartaba la mirada del carromato que iba delante del nuestro. Le he dicho que estábamos ensayando una cosa para una función. Es una buena mujer, no se merece que le mintamos. Seguimos un rato en un doloroso silencio, pero todavía faltaba unas horas para el ocaso, cuando oí unas voces que gritaban y Tinolito más adelante. El bandazo que dio nuestro carromato al pasar de la calzada de tierra al margen de hierba sacó a Ben de su ensimismamiento. Miró alrededor y vio que todavía brillaba el sol. ¿Por qué paramos tan pronto? ¿Hay un árbol atravesado en el camino? No, es un itinolito. Señalé la losa de piedra que se alzaba por encima de los techos de los carromatos que iban delante de nosotros. ¿Qué? De vez en cuando encontramos uno en el camino. Volví a señalar el itinolito, que asomaba por encima de las copas de los árboles más pequeños que había junto al camino. Como la mayoría de los itinolitos, era un rectángulo vastamente tallado, de más de 3 metros de altura. Los carromatos, que estaban formados en círculo alrededor de él, parecían inconsistentes comparados con la sólida presencia de la piedra. También los llaman piedras erguidas, pero yo he visto muchos que no estaban de pie, sino tumbados al lado. Siempre que encontramos uno, paramos a pasar el día, a menos que tengamos muchísima prisa. Me interrumpí, porque me di cuenta de que estaba balbuceando. Yo los conocía por otro nombre, rocas de guía, comentó Ben en voz baja. Parecía cansado y muy anciano. Al cabo de un rato me preguntó, ¿por qué paráis cuando encontráis uno? No lo sé, para descansar. Pensé un momento. Dicen que trae buena suerte. Me habría gustado poder añadir algo más para alargar la conversación, pero lamentablemente no se me ocurrió nada. Debe de ser eso. Ben guió a Alfa y a Beta hasta un sitio alejado de la piedra y de los otros carromatos. Ven a la hora de cenar o después. Tenemos que hablar. Se dio la vuelta sin mirar y empezó a desenganchar a Alfa del carromato. Nunca había visto a Ben de ese humor. Corría hacia el carromato de mis padres, temiendo haber estropeado las cosas entre nosotros dos. Encontré a mi madre sentada delante de un fuego recién encendido, añadiendo lentamente ramitas para alimentarlo. Mi padre estaba sentado detrás de ella, masajeándole el cuello y los hombros. Al oírme correr hacia ellos, ambos levantaron la cabeza. ¿Puedo cenar con Ben esta noche? Mi madre miró a mi padre y luego a mí. No quiero que te conviertas en una carga para él, corazón. Ben me ha invitado. Si voy ahora, podré ayudarle a instalarse para pasar la noche. Mi madre sacudió los hombros y mi padre siguió masajeándoselos. Está bien, pero no te quedes hasta muy tarde. Me sonrió. Dame un beso.
añadió tendiéndole los brazos, y yo la abracé y la besé. Mi padre también me besó. Dame tu camisa, así tendré algo que hacer mientras tu madre prepara la cena. Me la quitó y pasó los dedos por los desgarrones. Esta camisa está llena de agujeros, más de los que debería. Empecé a balbucear una explicación, pero él hizo un ademán de indiferencia. Ya lo sé, ya lo sé. Ha sido por una buena causa. Procura tener más cuidado, la próxima vez tendrás que coserla tú mismo. Tienes otra en el baúl. Tráeme aguja e hilo ahora que estás aquí, por favor. Corrí a la parte de atrás del carromato y me puse una camisa limpia. Mientras revolvía buscando aguja e hilo, oí cantar a mi madre. Al anochecer, cuando el sol se oculta, desde lo alto mi mirada te busca. Hace horas que te espero, pero mi amor es eterno. Mi padre contestó. Al anochecer, cuando la luz se apaga, por fin pongo rumbo a casa. Entre los sauces suspira el viento. Te ruego mantén el fuego ardiendo. Cuando salí del carromato, mi padre tenía a mi madre inclinada en sus brazos y la estaba besando. Dejé la aguja y el hilo junto a mi camisa y esperé. Me pareció un buen beso. Bueno. Dándole el visto bueno. Observé cómo mi mirada calculadora, vagamente consciente de que quizá en el futuro quisiera besar a una dama. Si llegaba ese momento, quería hacerlo bien. Eso. Pasados unos instantes, mi padre se percató de mi presencia y enderezó a mi madre. Será medio penique por el espectáculo, señor Mirón, dijo riendo. ¿Todavía estás aquí, hijo? Apuesto ese mismo medio penique a que te retiene una pregunta. ¿Por qué paramos en los itinolitos? Por tradición, hijo mío, contestó solemnemente abriendo los brazos, y por supuesto que viene a hacer lo mismo. Paramos porque trae buena suerte y porque a todo el mundo le gustan unas vacaciones inesperadas. Hizo una pausa. Sabía un poema sobre ellos. ¿Cómo era? Como la calamita, aunque esté dormido, junto al camino una piedra erguida, el mundo de los fatas siempre te guía. Busca el itinolito por montañas y hondonadas, y llegarás al no sé qué cuántos hadas. Mi padre se quedó un momento de pie, con la mirada ausente, pellizcándose el labio inferior. Al final sacudió la cabeza. No me acuerdo del final del último verso. Qué poco me gusta la poesía. ¿Cómo puede uno recordar las palabras sin música? Arrugó la frente, concentrado mientras articulaba en silencio las palabras. ¿Qué es una calamita? Pregunté. Es como llamaban antes a las piedras imán. Me explicó mi madre. Son trozos de magnetita que atraen el hierro. Hace años vi una en una atracción de feria. Miró a mi padre, que seguía murmurando. ¿No fue en Pelerecín donde vimos la piedra imán? ¿Qué? La pregunta lo sacó de su ensimismamiento. Sí, en Pelerecín. Volvió a pellizcarse el labio y frunció el ceño. Recuerda esto, hijo mío. Aunque olvides todo lo demás, un poeta es un músico que no sabe cantar. Las palabras tienen que encontrar la mente de un hombre si pretenden llegar a su corazón, y la mente de algunos hombres es lamentablemente pequeña. La música llega al corazón por pequeña o acérrima que sea la mente de quien la escucha. Mi madre dio un bufido muy poco femenino. ¡Qué elitista! Lo que pasa es que estás haciéndote mayor. Dio un dramático suspiro. Ya sé que es una tragedia, pero lo segundo que pierden los hombres es la memoria. Mi padre infló el pecho y adoptó una pose indignada, pero mi madre lo ignoró y me miró. Además, la única tradición que hace que los trups paremos en los itinolitos es la pereza. El poema debería decir así. Ya sea invierno o verano, cuando voy por el camino, siempre busco algún motivo, piedra y mano magnetita, para hacer una paradita. Mi padre se colocó detrás de ella, con un misterioso destello en la mirada. ¿Mayor? Lo dijo en voz baja, mientras empezaba a masajearle de nuevo los hombros. Estoy dispuesto a demostrarte que se equivoca, señora. Ella compuso una sonrisa irónica. Estoy dispuesta a dejar que me lo demuestre, señora. Ey, tranquilos. Estamos en horario familiar. Decidí dejarlos con su discusión, la discusión, claro, y eché a correr hacia el carromato de Ben. Entonces oí que mi padre me gritaba. ¿Practicamos escalas mañana después de comer? ¿Y el del segundo acto de Timbertin?
De acuerdo, seguí corriendo. Cuando llegué al carromato de Ben, él ya había desenganchado a Alfa y a Beta. Los estaba almohazando. Me puse a encender el fuego, rodeando un montón de hojas secas, con una pirámide de ramitas y ramas cada vez más gruesas. Cuando hube terminado, fui a donde Ben estaba sentado. Más silencio. Casi lo veía escogiendo sus palabras mientras hablaba. ¿Qué sabes de la nueva canción de tu padre? ¿Esa sobre el Lanre? Pregunté. No gran cosa. Ya sabes cómo es mi padre. Nadie oye la canción hasta que esté terminada, ni siquiera yo. No me refiero a la canción en sí, aclaró Ben. Me refiero a la historia que hay detrás, la historia del Lanre. Pensé en las docenas de historias que había oído recopilar a mi padre a lo largo del año anterior, tratando de encontrar una trama común. Lanre era un príncipe, dije, o un rey, un personaje importante. Quería ser el hombre más poderoso del mundo. Vendió su alma a cambio de poder, pero entonces algo salió mal, y después creo que se volvió loco, o que nunca pudo volver a dormir, o... Me callé al ver que Ben sacudía la cabeza. No vendió su alma, dijo. Eso es una tontería. Dio un hondo suspiro que pareció dejarlo desinflado. No lo estoy haciendo bien. Olvídate de la canción de tu padre. Ya hablaremos de ello cuando la termine. ¿Conoces la historia del Lanre? Podría proporcionarte un poco de perspectiva. Ben respiró hondo y volvió a intentarlo. Imagínate a un irreflexivo crío de 6 años. ¿Qué daño puede hacer? No sabía qué tipo de respuesta quería Ben, así que esperé un momento. Pensé que lo mejor era una respuesta sencilla. No mucho. Imagínate que tiene 20 años y que sigue siendo igual de irreflexivo. ¿Es peligroso? Decidí ceñirme a las respuestas obvias. No mucho, pero más que antes. ¿Y si le das una espada? Entonces lo entendí y cerré los ojos. Más, mucho más. Ya lo entiendo, Ben, de verdad. El poder está bien y la estupidez es, por lo general, inofensiva, pero el poder y la estupidez juntos son peligrosos. Yo nunca te he llamado estúpido, me corrigió Ben. Eres inteligente, eso ya lo sabemos, pero a veces eres irreflexivo. Una persona inteligente e irreflexiva es una de las cosas más aterradoras que existen, y lo peor es que te he estado enseñando cosas peligrosas. Ben miró la estructura de leña que yo había preparado. Cogió una hoja, murmuró unas palabras y vi cómo unas pequeñas llamas cobraban vida en el centro entre las ramitas y la yesca. Giró la cabeza y me miró. Podrías matarte haciendo algo tan sencillo como esto, compuso una sonrisa forzada, o buscando el nombre del viento. Fue a decir algo más, pero se frotó la cara con ambas manos. Cuando apartó las manos, su rostro denotaba cansancio. ¿Cuántos años tienes? El mes que viene cumpliré 12. Sacudió la cabeza. Es tan fácil olvidarlo. No te comportas conforme a tu edad. Cogió un palo y atizó el fuego. Yo tenía 18 años cuando entré en la universidad, dijo. Hasta los 20 no supe todo lo que sabes tú. Se quedó mirando el fuego. Lo siento, Quoth. Esta noche necesito estar solo. Necesito pensar. Asentí en silencio. Subí a su carromato, cogí un trébede y un hervidor, agua y té. Bajé y lo dejé todo al lado de Ben. Él seguía contemplando el fuego cuando me marché. Como sabía que mis padres no me esperaban hasta más tarde, me fui al bosque. Yo también necesitaba pensar. ¿Le debía eso a Ben? Me habría gustado poder hacer algo más. Ben tardó todo un ciclo en volver a ser el de siempre, pero nuestra relación se resintió. Todavía éramos muy amigos y sin embargo había algo que se interponía entre nosotros. Yo me daba cuenta de que Ben se estaba separando deliberadamente de mí. Nuestras lecciones casi se interrumpieron. Ben dejó de enseñarme rudimentos de alquimia, limitándose a la química. Se negó a enseñarme sijaldría y por si fuera poco empezó a reaccionar la poca simpatía que consideraba prudente enseñarme. A mí me irritaba ese retraso, pero me lo tomé con calma, confiando en que si le demostraba que era responsable, meticuloso y sensato, él acabaría relajándose y las cosas volverían a la normalidad. Éramos de la familia. Yo sabía que cualquier problema que hubiera entre nosotros acabaría solucionándose. Lo único que necesitaba era tiempo.
No sospechaba que nuestro tiempo se estaba agotando. Creo que lo dejaré por aquí. Y continuaré mañana. Ya vamos avanzando. Muy poco, muy lentamente, pero ya vamos avanzando. ¿Cuánto llevo? A ver. Bueno, vamos por la página 160. Así que continuamos mañana. Bye bye.